Comenzamos este capítulo 36 del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, explicando lo referente a cómo se realizó la fundación del convento de San José. En principio, podemos decir que Santa Teresa reconoce que es el Señor quien la ha elegido como su instrumento para erigir su casa. Y aquí retomamos el capítulo 35 en el número 12, donde nos dice Teresa: muchas veces me espanta cuando lo considero y veo cuán particularmente quería su majestad ayudarme para que se efectuase este rinconcito de Dios, que yo creo lo es, y morada en que su majestad se deleita. Como una vez, estando en oración, me dijo que era esta casa paraíso de su deleite. Pero pasemos a contar cómo fue que comenzaron los trámites para comprar la casa donde se haría el monasterio. En principio, Teresa, llena de mucha fe, hizo llamar a sus hermanos de sangre de Alba de Tormes, Juana de Ahumada y Juan de Ovalle, para que se desplazasen hasta Ávila y comprasen una casa perteneciente al clérigo Vallejido en su propio nombre, en fin de ocultar que era en realidad para fundar el monasterio de San José, queriendo evitar así murmuraciones y polémicas. La casa estaba en el barrio de San Roque, muy cerca de la casa de Doña Guiomar, en la zona este de la ciudad, lo que facilitaba la supervisión de las obras por parte de Teresa y de la propia Doña Guiomar. Otro hermano de la santa, Lorenzo de Cepeda, que se encontraba en las Américas, también contribuyó con dinero a la fundación de San José. Como habíamos planteado anteriormente, no había mucha disposición de ayudar a la santa por parte de la Orden de los Carmelitas para hacer esta fundación, pero recibe una gran ayuda por parte de un fraile dominico, muy amigo, Fray Pedro de Alcántara, hombre de mucha santidad, que convence al obispo de Ávila, el padre Álvaro de Mendoza, diciéndole estas palabras: es una persona muy espiritual, con verdadero celo, pretende hacer aquí en este lugar un monasterio religiosísimo y de entera perfección, de monjas de la primera regla y orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y así le pide al obispo que la ampare y la reciba, porque, dice él, entiendo es aumento del culto divino y bien de esta ciudad. Y aunque en principio el obispo no estaba muy convencido de que se fundara un monasterio pobre, es decir, sin renta, pidió una entrevista con la propia Santa Teresa, y es así como ella lo convenció. De esta manera dio su consentimiento para que se realizara dicha fundación. Nos dice la santa en el número 2 de este capítulo 36. Entrambos a dos acabaron con el obispo, admitiese el monasterio, que no fue poco por ser pobre, sino que era tan amigo de personas que veía así determinadas a servir al Señor, que luego se aficionó a favorecerle. Y el aprobarlo este santo viejo y poner mucho con unos con los otros en que nos ayudasen, fue el que lo hizo todo. Es así como un lunes 24 de agosto de 1562, en la festividad de San Bartolomé, ya para ese momento Santa Teresa contaba con 47 años, cuando la campanilla de San José comienza a sonar. Es una campanilla que apenas pesa 3 libras y que fue comprada muy barata por haber salido de la fundación con un agujero, pero que
hasta hoy continúa en servicio. 4 novicias acompañaban a Santa Teresa en esta empresa, las cuales se conocerán en lo sucesivo como las primitivas. Ellas fueron Úrsula de los Santos, de 43 años, María de San José, de 37 años, Antonia del Espíritu Santo, de 27 años, y María de la Cruz, de quien no se consta su edad. Nos habla Teresa en el número 5. Pues todo concertado fue el Señor servido, que, día de San Bartolomé, tomaron hábito algunas y se puso el Santísimo Sacramento. Y con toda autoridad y fuerza quedó hecho nuestro monasterio del gloriosísimo Padre nuestro San José, año de 1562. Estuve yo a darles el hábito y otras 2 monjas de nuestra casa misma que acertaron a estar fuera. Pero la situación se vuelve más difícil para Santa Teresa al comenzar este monasterio, porque comienza también el ataque del demonio, que apenas había terminado la primera misa de ese día. Ella comienza a tener dudas de si había hecho lo correcto al hacer esta fundación. Y nos habla ella en el número 7 y 8 de este capítulo 36. Si iba contra obediencia en haberlo procurado sin que me lo mandase el provincial. Si habían de tener contento las que estaban aquí con tanta estrechura. Cómo me quería encerrar en casa tan estrecha y con tantas enfermedades, que cómo había de poder sufrir tanta penitencia, y dejaba casa tan grande y deleitosa, y a donde tan contenta siempre había estado, y tantas amigas, que quizás las de acá no serían a mi gusto. Todo esto lo tenía ella y se lo decía al demonio, y así la contrariaba totalmente. Seguía ella en su lucha espiritual, pero siempre con mucha fe y con mucha oración. Y sigue complicándose todo, porque en el convento de la Encarnación comienza a levantarse una oleada de indignación al ver que sin permiso de la superiora del convento, una de las monjas, es decir, Teresa, había llegado a fundar un nuevo convento. La superiora, doña María Gimbrón, que era parienta de Santa Teresa, la ordena a que regrese inmediatamente a la Encarnación, a lo que Santa Teresa obedece, mientras las 4 primeras monjas quedan solas en el convento de San José recién fundado. Ya en la Encarnación, Santa Teresa daba explicaciones manteniendo la serenidad a la priora, a la comunidad, mientras le decían a Teresa que fuese encerrada en la cárcel del monasterio hasta que le dieran el permiso correspondiente para ir de nuevo a San José. Pero al parecer esto no iba a ocurrir a corto plazo, y en realidad se tardó varios meses, dice Teresa en el número 16. Era tanto el alboroto del pueblo que no se hablaba en otra cosa, y todos condenarme, ir el provincial y a mi monasterio. Yo ninguna pena tenía de cuanto decían de mí, más que si no lo dijeran, sino tenía temor de si había de deshacer. Y estando bien fatigada me dijo el Señor: ¿no sabes que soy poderoso? ¿De qué temes? Y me aseguró que no se desharía. Con esto quedé muy consolada. Aplacados los ánimos en la ciudad, Fray Pedro Ibáñez solicita al obispo que se permita a Santa Teresa ir al nuevo convento y enseñar a las 4 novicias. El obispo consigue la licencia y además pide que lleve 4 religiosas de la Encarnación para formar a las novicias. Poco a poco, a pesar de los comienzos difíciles, el convento se integró en la sociedad de la ciudad de Ávila. Nos habla Santa Teresa en los números 25 y 26. Comenzando a hacer el oficio,
Era mucha la devoción que el pueblo comenzó a tener en esta casa. Tomáronse más monjas y comenzó el Señor a mover a los que más nos habían perseguido, para que muchos nos favoreciesen, hiciesen limosna y así aprobaban lo que tanto habían reprobado. Y poco a poco se dejaron del pleito y decían que ya extendían la obra de ser de Dios. Pues con tanta contradicción, su majestad había querido fuese adelante. Y no hay al presente nadie que le parezca fuera acertado dejar de hacerse. Y así tienen tanta cuenta con proveernos de limosna, que sin haber demanda ni pedir a nadie, los despierta el Señor para que nos la envíen, y pasamos sin que nos falte lo necesario. El convento de San José fue el primer monasterio de la cristiandad que se erigió bajo la advocación de al que Santa Teresa de Jesús tenía una devoción especial, al glorioso San José. Ella nos dice: tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosas que no le haya dejado de hacer. Es así como vemos que, para concluir este capítulo, todos los tropiezos que tuvo Santa Teresa para poder fundar este primer monasterio, este convento de San José, el primer monasterio de la orden de los carmelitas descalzos, de esta orden fundada por Santa Teresa de Jesús. Pero vemos como ella, a pesar de ser amenazada, injuriada, inclusive que la quería meter en la cárcel, con tropiezos espirituales, sin embargo ella se sigue con mucha devoción, con mucha fe, hasta lograr que se lograse el convento de San José.